Visitante aquí esta mañana, Martín Pereira, que es el presidente de la Confederación de Funcionarios del Estado. Bienvenido, Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Un gusto andan? recibirte. Buen día. Bueno, el tema recortes vinculado a salud pública es uno de los temas que más les preocupa hoy, lo han planteado. Toda la situación que generó el reacomodamiento tras la emergencia de COVID ha hecho que esa redistribución no se mantuviera como originalmente estaba, ¿no? Sí, es así. En principio el Poder Ejecutivo nos había planteado que los cargos que se estaban financiando con el Fondo COVID iban a continuar hasta el mes de diciembre, porque a partir de enero quedan habilitados los fondos de la rendición de cuentas, en el cual entre negociaciones de la Federación y ACE, la movilización que ha hecho la Federación de Salud Pública, logramos que se pongan los fondos para 1.300 cargos genuinos de ACE, 1.000 van a ser para no médicos, 300 para médicos, pero esos recién van a estar habilitados a partir del 1 de enero. Entonces, ¿qué son cargos genuinos? Cargos nuevos, se crean nuevos cargos. 1.300 cargos nuevos para ACE, que era la falta que nosotros veníamos reclamando de los cargos. Los que están hoy en día, que están financiados por el Fondo COVID, no están haciendo tarea de COVID. Ya hace meses que no hacen tarea de COVID, sino que mantienen y cubrían la falta de estructura que tenía ACE, que venía arrastrando hace años. Entonces, cuando cada mes se están cortando 800, 500 cargos por mes, eso hace que los servicios se vean resentidos. El otro día estuvimos en Paysandú, se cerraron 12 camas. En otros lugares se van a cerrar servicios de atención domiciliaria que servían para desagotar los hospitales y que está la posibilidad de la internación domiciliaria, que para el usuario es mucho mejor y para el hospital libera camas para poder seguir manteniendo y no trasladar a otro departamento. Pero eso que se recorta es de servicios que estaban destinados a COVID. No, son servicios, por ejemplo en Paysandú son 12 camas de cirugía, que eran 12 camas del hospital, que se venían manteniendo con el personal que se financiaba con el Fondo COVID. Al cortar ese personal, tienen que cerrar camas para adecuar la cantidad de enfermeros a la cantidad de usuarios que se pueden atender. La relación enfermero-usuario se tiene que mantener, si no es una atención que no... ¿Y esas camas son necesarias? Porque claro, se generaron capaz con el contexto... No es aumento de cama COVID, eran las camas que tenía el hospital. Que ya tenía el hospital. Que se venían atendiendo. Bien. Cuando el cierre de los contratos COVID, se priorizaron dejar abiertos otros servicios y se cierran 12 camas, pero son 12 camas que tenemos en la región de Paysandú. Pero generan un déficit y son realmente necesarias, porque vos tener 12 camas que no se usan. El director, y lo que hablamos con los compañeros, Bien. El director la cerró para mantener la relación enfermero-paciente. Pero por un tema estadístico nada más, o realmente, digamos, hay un cambio de gestión que hace que no sean necesarias esas camas y que esos recursos se puedan redistribuir. Después de que nos juntamos con el director planteó que son necesarias para el hospital. Paysandú en este caso tiene 9.000 usuarios más en ACE y que las camas eran necesarias, pero no podía mantenerlas abiertas después de todos los estudios que habían hecho con recursos humanos y con los licenciados para ver si se podía mantener o no abiertas esas camas. ¿Esas decisiones del director del hospital o del director de ACE? Esa decisión la toman los directores locales porque tienen que adecuar. ACE le dice, tenés tantos contratos, tenés que cesar tantos contratos y ahí tienen que adecuar los servicios del hospital para ver que se cierra, porque realmente la ecuación no da los números. Y por eso nosotros decíamos, lleguemos a diciembre, que ahí vamos a tener 1.000 cargos nuevos en los no médicos y 300 en los médicos, que podía paliar la situación. ¿Y eso es un recorte real o eso que se recorta allí se redistribuye a otras áreas? No sé, se me ocurre, por ejemplo, primer nivel de atención, porque siempre estamos reclamando por camas y hospital y centralizarnos, cuando en realidad creo que hay un debe de larga data de más presupuesto y más apuesta a lo que es el primer nivel de atención. No se distribuye. Se pierde. Se cortó, se pierde. Y comparto lo que plantea el primer nivel, es una preocupación de la Federación, porque en la prevención está estudiado que un primer nivel fuerte hace que se llegue menor al segundo y tercer nivel, y eso desde el punto de vista de la atención del paciente es mucho mejor, y también desde el punto de vista de la gestión y financiero se gasta mucho menos. Pero no se ha... Pasan los años, pasan los gobiernos y el primer nivel de atención todos los ponen como un enumerado, pero no se termina de apostar ahí. ¿Cuáles son los puntos más sensibles, más críticos que ustedes ven en este panorama a nivel nacional? Bueno, lo que vemos es que muchos de los cargos del Fondo COVID que estaban financiados estaban en las puertas de emergencia, en la farmacia, que son lugares donde se generan los cuellos de botella,
y lo que va a pasar es que se va a volver a tener largas esperas. Ayer estuvimos en Melo recorriendo y el director nos decía, me quedan poquitos cargos COVID que los tengo en la puerta de emergencia. Si me lo sacan, hoy tengo una espera de 30 a 45 minutos, voy a volver a una espera de 3 horas, 2 horas, que es lo que no queremos. Si está la posibilidad, están los cargos, había que llegar estos 4 meses, ¿por qué volver a eso de tener que estar esperando 2 o 3 horas cuando los tiempos que se tenían se estaban bajando a 30, 45 minutos, que es más o menos el tiempo que debería ser siempre? En este reclamo de recursos y movilizaciones, hace una semana aproximadamente pararon los trabajadores del Hospital Geriátrico Piñeiro del Campo por denuncia de falta de recursos. ¿Esto tiene que ver con lo que está pasando? ¿Cuál es la situación del Piñeiro del Campo? La situación del Piñeiro del Campo es se cortaron 10 contratos que se financiaban por el fondo COVID. Hay un déficit de personal, lo que es la atención directa. El otro día salía el directorio de ASA a plantear el número que había de personas afectadas, de trabajadores afectados al Piñeiro del Campo, pero son los números que están en la planilla. Después, cuánto está afectado directamente a la atención del paciente es donde tenemos el déficit con los pacientes que tienen una demanda mayor. Hay pacientes que son autoválidos en el Piñeiro del Campo, pero hay pacientes que 100% tienen de demanda, tienen que enfermería y los cuidadores estar con ellos. Por eso el reclamo que se refuerce esas áreas, que se cubran los cargos vacantes que tiene el hospital, pero que se dejaran esos 10 cargos del fondo COVID, porque realmente son usuarios muy demandantes y hay que atenderlo con la calidad necesaria, porque hay que hasta darle comer en boca, ayudarlos a bañar. Claro, porque Cipriani decía, hay unos 500 funcionarios para 200 y pico de personas que necesitan asistencia. ¿Por qué se dan esas diferencias? Por ejemplo, de lo que dicen ustedes y lo que dice Cipriani. En la enfermería, por ejemplo, tenemos por el trabajo que se da en el Piñeiro, que muchas veces es de esfuerzo y demás, hay 20 enfermeros que están con tareas livianas que no pueden hacer atención directa al paciente por el esfuerzo que han hecho dentro del Piñeiro. Estuvimos conversando con esos compañeros, son compañeros que tienen 20 años trabajando ahí dentro del Piñeiro y tienen esas dificultades. Entonces ahí, de los números que plantea Cipriani, hay 20 menos ya. Después hay que contar los compañeros, los libres, las licencias, toda esa situación. Y no es que falte personal en todas las áreas de Piñeiro. Acá lo que estamos reclamando es en la atención directa, tanto en la auxiliar de enfermería, cuidadores, para que tengan una atención como debía, y ese es el reclamo de los trabajadores del Piñeiro. Obviamente que la falta de recursos humanos es un tema de larga data, ¿no? No es de ahora, y las necesidades en el ámbito de la salud también. Ahora, ¿no es utópico pensar que aquello que se creó por un fondo COVID, que ya en realidad el fondo COVID ya no existe, y que se generó, contratos por una situación especial que era la situación de pandemia, tengan que permanecer, porque de algún lado tienen que salir los recursos por eso, ¿no? Pero nosotros nos estamos planteando que se perpetúen en el tiempo. Ahí está. Lo que sí, estos 4 meses los que 4 meses restantes. Hasta diciembre, y que se enganchara con la rendición de cuentas, en esa situación era lo que habíamos conversado. ¿Y se corta ahora el fondo COVID? Se tenía que haber cortado 1.500 al 1 de septiembre, se cortaron 800 porque los propios directores no cortaron, y toda la denuncia que hizo la Federación, conversando con los parlamentarios, el Poder Ejecutivo, los propios directores, pero esos estirás un mes más, esos que no se cortaron el 1 se van a cortar el 1 de octubre. Entonces es una situación de llegar a diciembre. Teníamos claro que era el fondo COVID, era por la situación, claro. Se cubrió la estructura, los directores cubrieron toda la estructura, abrieron servicios nuevos, mucho de eso, pero no por el COVID, sino servicios que entendían en la gestión tenían que abrir, y ahora tienen la dificultad que tienen que plantearle a la población que los tienen cerrados, hay que cerrar. Pero hasta el punto de vista político de los directores, más que nada del interior, porque conversábamos con el director del interior y me decía, el director de Maciel camina por 18 de julio, nadie sabe quién es. Yo acá cierro un servicio, me movilizo en el pueblo y todo el mundo me va a caer. Y algunos directores planteaban, bueno, yo he salido hasta públicamente a decir, hice lo que no se había hecho antes y ahora tengo que volver para atrás. En esa falta de personal, ¿qué porcentaje manejas tú de certificaciones a nivel de la salud? Porque es alto, ¿eh? Es alto el tema de certificaciones. Nosotros planteamos... ¿Cómo se está manejando al eso? directorio de ACE sentarnos a estudiar cuáles eran las causantes de las certificaciones, porque en un hospital puede ser una causante, en otro otra. Entonces, trabajar para prevenir. Están las comisiones de salud laboral que deberían funcionar, y nosotros dijimos, bueno, agarremos el ausentismo de un centro y empecemos a estudiar. Es por dolencia
de espalda. Además, bueno, trabajemos en las técnicas de movilización. En su momento fueron muy formación. cuestionadas, justamente, las certificaciones, ¿no? ¿Usted tiene ese porcentaje exacto de la certificación? Anda alrededor de un 18, 15% más o menos. Es importante. Ahí hay que ver cuál es el porcentaje. Porque además eso se suma al resentimiento del poco personal, por lo que estabas diciendo de los reclamos. Si a eso le sumás que el 20% de los trabajadores están certificados, tenés menos. Ahí hay que estudiar las certificaciones para prevenir. Y el que está abusando, que muchos se ha planteado arriba de la mesa, hemos hecho hay gente que lleva años que no tiene el lugar dentro del Estado. Nosotros lo hemos planteado. También hay que hacer que funcionen las juntas médicas, que muchos hospitales están atrasadísimas, para ver si el funcionario puede seguir desempeñando la tarea que estaba, hay que cambiarlo de tarea o hay que jubilarlo. Entonces, esas situaciones son todos atrasos que hay dentro, que es lo que le propusimos al directorio de ACE. Hay que trabajar para prevenir las certificaciones y tener los servicios de salud laboral funcionando para ver si en tal hospital todos se certifican por tal cosa. Bueno, vayamos al problema y vamos a la prevención, no a ver después si falta o no falta, sino tratar de prevenir y ver cuál es el causante de ese problema en determinado hospital. Martín, el otro día estuvo Marcelo Abdala, hablando del paro del 15 de septiembre. Los funcionarios públicos, tú estás haciendo referencia a que el 1 de septiembre se comienza a aplicar el acuerdo de la rendición de cuentas. Hubo el 1 de enero, una negociación muy ardua y finalmente se llegó a un acuerdo con el gobierno para contemplar por lo menos algunas de las aspiraciones que ustedes tenían. Lograron ese acuerdo. ¿Igual van a plegarse al paro? Acuerdo salarial. Salarial, sí. Lo que acordó COFE fue el acuerdo salarial antes de la rendición de cuentas. Estuvimos casi 6 meses de negociaciones. Lo que denunciamos y planteamos es que el texto de la rendición de cuentas no lo conocimos antes, que es lo que plantea la ley de negociación colectiva, y todo lo que tiene que ver estructuras que se van dando. Estuvimos negociando en el Ministerio de Trabajo estos días, cambios que se hacen en lo que tiene que ver los distintos organismos del Estado. O sea, están negociando, siguen trabajando. Siempre se está abriendo. En algunos tenemos más negociación, en otros menos negociación, depende del organismo. COFE va apoyando a los sindicatos de base, pero tenemos situaciones graves como el decreto que sigue vigente de las vacantes, que realmente hay 5.000 puestos menos en el Estado y hay lugares que se resienten y que no solo resiente el trabajo público y se podía ver como, bueno, COFE corporativamente defiende esos puestos nada más, sino que afectan directamente a cadenas muy importantes, como en el Ministerio de Ganadería. Si no se lograba que entrara personal, que tuvo que mediar el sindicato, COFE, para que se hiciera una excepción, peligraba toda la cadena cárnica. Los compañeros de aduana que venimos reclamando personal, hay momentos que el Uruguay queda entrada libre y salida libre. Entonces, eso atenta directamente contra el empleo uruguayo, contra el pequeño empresario uruguayo, porque todo lo que entra de contrabando y se vende por fuera del sistema atenta contra el empleo y contra los propios empresarios. Ni hablemos del narcotráfico, se pone arriba de la mesa, pero vayamos a lo laboral. En ese sentido, si no hay refuerzo, si no entra personal, si no se negocia con los sindicatos, bueno, en qué puestos, dónde, cómo, afecta no solo al trabajador público y que nosotros cuidemos que digamos que tiene que dar más personal, sino que afecta a todo el sector privado. O sea, se van a plegar el paro entonces. Estamos trabajando activamente para que COFE pare en todos los organismos públicos. Muy bien, gracias por venir, Martín. Que pasen bien.